José, si vos querés. Bueno, estaba, para continuar un poco, a propósito de la mención de Oscar, referida a las dudas que existen siempre y que, bueno, existían hace 20 años, existen ahora también cuando ante un nuevo medio, la duda que se plantea es a quién responde. Lo que nos llamó la atención resultaba gracioso en ese entonces, era la primera etapa, estaba viendo ahí la primera etapa de parlamentario donde predominaba el color azul, entonces algunos dijeron que éramos peronistas porque figuraba el color azul. A la semana salió una etapa donde estaba el color rojo, entonces dijeron no, son radicales. O sea, ese es un poco el razonamiento, la manera como se podía llegar a razonar. Nosotros decimos siempre, bueno, el hecho de que fuéramos semanales, como bien decía Oscar, por ejemplo, no había ninguna revista semanal. Es más, nosotros habíamos querido ser diarios inicialmente. Y el primer año lo hicimos no a modo de revista, sino como a modo de... Era un pequeño periódico y salía diariamente, pero era de martes, miércoles y jueves. Gente del Parlamento nos dijo, mire, son los días que están los legisladores, háganlo esos tres. No traten de hacerlo de lunes, de domingo a sábado. Háganlo los martes, miércoles y jueves. Esos días salía, al año siguiente ya decidimos editarlo como revista. Y el hecho de que, bueno, cada semana saliéramos nos fue dando un perfil independiente que es el que hasta hoy mantenemos, ¿sí? Cubrimos durante mucho tiempo, bueno, son 20 años, en un tiempo nosotros fuimos la única revista política que existía, la única que coexistíamos con noticias nada más, el único semanario político que existía por entonces éramos nosotros, y Noticias, que era un semanario de política y actualidad. Por suerte ahora, bueno, hay muchos medios, pero nosotros nos instalamos en el nicho que significa el ámbito legislativo, porque consideramos que faltaba, que bueno, con el tiempo creemos que en los últimos años se ha ido revalorizando. Veníamos charlando con Oscar todos estos días, hacer un raconto y notábamos que, por ejemplo, en el año 2008, creemos, a partir de ahí los grandes medios empiezan a tomar conciencia de lo que era el Parlamento en cuanto al valor de los números en el Parlamento. Eso que nosotros veníamos viendo desde hacía muchos años, pero el hecho de llevar el conteo de los votos. Y bueno, ese año 2008 con el tema de la crisis con el campo, toda esa polémica, y ahí donde figura en una de esas tapas donde nosotros previamente a esa sesión clave que fue la del Senado sobre la 125 y anticipamos 2 semanas antes empate técnico y nos daba así, a nosotros mismos nos sorprendía y bueno, saben como el empate técnico fue un empate real que se definió con el voto del vicepresidente. Bueno, todas esas cuestiones llevaron a los grandes medios, a todos los medios, a prestarle mucha más atención e instalar más gente, más periodistas dentro del Parlamento, como para ir llevando todo ese análisis que nosotros veníamos desarrollando desde el año 1989. Y nosotros veníamos reflexionando también de que también hacemos esto de ocultar de manera tan minuciosa que hacemos nosotros, que hacen otros medios también ahora, en lo que son la actitud de los legisladores. Ahí ven, esa es la tapa, ese pedacito azul solamente ya nos marcaba que para muchos éramos justicialistas. Nosotros pensamos, a partir de esta lupa que ponemos sobre el Parlamento, nos parece que el hecho de Internet y todo esto aporta, estar minuto a minuto con la información legislativa, en este caso, seguramente si esto hubiera estado hace muchos años, por ejemplo, no se hubiera dado el caso del Diputrucho, por ejemplo. Nosotros fuimos testigos de esa situación en ese momento, también justamente fue un detalle que descubrió justamente el periodismo. Hoy por hoy, cada vez nosotros a partir también de ese paso siguiente que dimos hacia instalarnos también en llevar parlamentarios, llevarlo a la página web y hacer real lo que nosotros definimos como el Parlamento en tiempo real, es poner minuto a minuto todo lo que va pasando en el Parlamento.
Estamos seguros de que, por ejemplo, no hubiera existido casos como, por ejemplo, el Diputrucho, porque justamente, por ejemplo, cuando se da cuando se dan las votaciones, cuando se forma el quórum, lo primero que preguntamos a nuestros periodistas de acá es quiénes dieron el quórum, quiénes formaron, ante situaciones, ante sesiones muy puntuales, quiénes dieron el quórum, quiénes faltan justamente para que se caiga la sesión o para que se pueda realizar la sesión. Bueno, ese tipo de cosas, estoy seguro que con la atención que le da el periodismo al Parlamento, ese tipo de irregularidades que en su momento se dieron serían imposibles de darse en la actualidad. Además, José decía, nosotros decimos claramente que el Parlamento, o sea, el periodismo parlamentario cambia a partir del 80, del 2008. Con la resolución 125, donde realmente ahí los medios se dieron cuenta que el Parlamento, para nosotros siempre fue la caja de resonancia política, o sea, siempre será, y bueno, con altibajo, como decía, pero a partir de entonces, o sea, los medios se han instalado muchísimo más en esta casa. Había medios que no tenían periodistas acreditados. De hecho, la televisión venía de vez en cuando se trataba de determinados temas importantes. Y la idea nuestra es que la sociedad se entere de lo que pasaba, y de pronto hemos puesto sobre el tapete muchísimos temas que con el tiempo se fueron convirtiendo en realidad. La ley de medios es uno de ellos, ¿no es cierto? Nosotros desde el principio veníamos pidiendo por la ley de medios, por acordarme de otros temas, por ejemplo, que con el tiempo se transformaron en ley, pero claro, como la lupa no estaba en el Parlamento, donde de pronto todo pasaba, se votaba, que eso también nosotros cuestionamos duramente, los decretos de necesidad de urgencia que proliferaban. Esto cambió y fue necesario cambiarlo. Por eso nosotros siempre apostamos que el Parlamento, como medio, como casa política, más allá de que represente, coincidimos en que el gobierno de turno debe tener mayoría, estamos de acuerdo, pero la mayoría absoluta tampoco está mal. Eso lo cuestionamos porque no hay un control. De hecho, el año pasado, más allá que, para muchos no fue un año bueno, hubo cosas importantes, porque se trataron temas que de pronto antes se aprobaban sin discutirlo. Y esto es un hecho importante y consideramos que eso es la apuesta que nosotros hacemos de parlamentario para que la gente se entere de qué manera la sociedad debe elegir a sus representantes. Un paso posterior también fue la creación nosotros hicimos el índice de calidad legislativa. Desde hace muchos años venimos analizando, haciendo un conteo de los votos presentados, determinadas cuestiones puntuales. Hace algunos años decidimos instalarlo ya como el índice de calidad legislativa y empezamos a hacer conteo de los votos, conteos de los proyectos presentados, conteos el trabajo en las comisiones, que es la clave en el Parlamento. O sea, la gente muchas veces no le da la atención que se merece. El trabajo legislativo está justamente en las comisiones. Y también detalles puntuales como, por ejemplo, contar las palabras, la cantidad de palabras, que eso llamó mucho la atención, tuvo gran repercusión en los medios y lo venimos haciendo desde el año 2005. Contar las palabras que emite cada legislador en ambas cámaras. Muchas veces lo más llamativo no era quiénes hablaban más o cuánto hablaban, sino quiénes no hablaban. De todas maneras, siempre hicimos hincapié, o sea, puede ser que un diputado sea laborioso, muy laborioso, y no necesariamente sea el que más habla, y puede ser que durante el año no hable en el recinto, pero sí hable en las comisiones, sí hable a través de sus proyectos, lo haga a través de otros elementos. Alguna vez nos llamaron la atención en cuanto a que eso era cuestionable, el tema eran cuestiones cuantitativas y no cualitativas. Es real, nosotros siempre lo admitimos, pero hace a un todo. El hecho de tener en cuenta la cantidad de proyectos presentados, el papel que tiene en el recinto, el trabajo en las comisiones, bueno, es lo que aporta, define en definitiva a lo que es el trabajo del legislador. Y esto, José, nos hacía hasta, como decía, 2005, esto era ignorado por la mayoría de los lectores de los grandes diarios, no sabían. A partir de ahí hemos instalado esto realmente, y hoy ya empiezan a fijarse incluso, cuánto hablaron, cuántos proyectos presentaron, y esto en el interior yo sé la suma importancia que le dan.
Y más allá que es verdad lo que dice, si el trabajo cuantitativo no es lo mismo que cualitativo, porque de pronto un senador o un diputado presenta un proyecto de altísima envergadura, por ahí es mucho más de los 40 o 50 que ha presentado. Esto nosotros no lo tenemos en cuenta, simplemente mostramos lo que ha trabajado cada uno de ellos y presentamos ante la sociedad. Y esto sabemos que tiene una repercusión enorme en todo el país. O sea, no, como decía él, no somos fiscal y nada, simplemente lo que hacemos es poner nuestra lupa ahí para que la gente sepa qué están haciendo sus representantes. Ese es el objetivo central. Sabemos que tenemos muchísima bronca de los propios legisladores por qué hacemos esto y hincapié, ¿no? Es un trabajo que lo venimos haciendo y hoy casi todos los medios se fijan en este trabajo porque es importante que nuestros representantes, bien digo nuevamente, que den, digamos, prueba de todo lo que, por qué fueron elegidos y para qué. Entonces esta es la idea del índice de calidad legislativa y bueno, que a medida del tiempo lo vamos a profundizar mucho más, ¿no? Y justamente también el detalle en cuanto a esos legisladores, que bueno, los más y los menos, sobre todo muchos ponen hincapié en los menos, y me acuerdo del año pasado, por ejemplo, hubo un detalle llamativo de un legislador que próximo a cumplir, no lo vamos a mencionar puntualmente, vamos a dar sus características, pero que llevaba 6 años sin hablar en el recinto, o sea, un periodo y medio. Y cuando estábamos verificando, a ver, justamente cuando estábamos haciendo este traspaso de los datos acá, decíamos, bueno, en realidad son 6 años que estamos midiendo, porque lo medimos desde el año 2005. O sea, yo estoy seguro que 2004 y 2003 tampoco habló. Ahora va a terminar el recinto, pero bueno, para la próxima lo vamos a analizar a ver si realmente no había emitido palabra. Y bueno, me acuerdo que eso tuvo mucha repercusión. Este legislador fue increpado por algunos otros medios el año pasado. Hubo un medio particular que había hecho el trabajo y hizo todo un informe por televisión, donde, leyendo el informe que habíamos hecho nosotros, bueno, y justamente hacían hincapié en este legislador, por ejemplo, y él dijo que bueno, que él no hablaba, pero que presentaba proyectos y su tarea pasaba por otros casos. Nosotros también contamos los proyectos y vimos que tampoco presentaba proyectos.